Buen día a todos. Regale una sonrisa a la persona que está ahí junto a usted. Dígale algo bonito. Qué bien te ves hoy. Saludamos a las personas que nos ven a través de internet, ahí en nuestro canal de YouTube, y a las personas que nos ven a través de nuestra página de Facebook, a nuestros hermanos allá en Chile, en el sur de Chile, que nos ven todos los domingos, a nuestros hermanos en Morelia, a nuestros hermanos en Silao, que ahora creo que están por aquí también, nuestros hermanos en Silao. Comunidad Cristiana de México en Silao, levante la mano. Gloria a Dios. No somos muchos, pero somos machos. Ok. Estamos hablando acerca del carácter. Dígale al que está a su lado, estamos hablando acerca del carácter. Es muy importante, quiero nada más recordar por qué estamos viendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos varias semanas en una serie que se llama, o que le pusimos carácter victorioso. ¿Por qué? Porque entendemos que es muy importante el carácter que cada uno de nosotros tengamos, mostremos, ¿verdad? Al momento de enfrentar una situación adversa. Todos enfrentamos situaciones adversas. Amén. No porque lo diga yo, dice la palabra, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces es muy importante la parte de nuestro carácter, y hemos estado viendo varios rasgos de carácter de varios personajes, y hace 2 semanas comenzamos a hablar del personaje de David, el rey David, ¿verdad? Comenzamos hablando de cuando David derrotó a Goliat, ¿sí? Cómo el menosprecio no lo afectó a David y venció a Goliat. Y luego hablamos la semana pasada de la envidia que se levantó, ¿sí?, por parte de Saúl y que lo quería matar. ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda aquí o no? Ok, hágale así al que está a su lado y dile, despiértate. Y vamos a comenzar a ver algo muy importante, un rasgo de carácter muy importante en la vida de David, y quiero que me acompañe ahí a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. Todos tienen esta hoja. Si no es así, levante su mano por favor y manténgala levantada para que se la lleven ahí, si usted no tiene esta hojita. Y bueno, dice la palabra de Dios: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó, ¿qué hizo? Ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Amén. Vamos a orar un momento, por favor, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu amor y por todas las bendiciones que has derramado en nuestra vida. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón como esa tierra fértil para que la palabra que tú has preparado, esa semilla que tú has preparado para nosotros este día, caiga en una tierra fértil que dé mucho fruto. Señor, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, el que transforme nuestra vida, y que seas tú, Señor, el que recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos viendo algo aquí en la vida de David. Él ya había vencido a Goliat, él ya había vencido esa envidia de Saúl, ¿verdad? Había sido ungido como rey, y entonces a él se le hace fácil, diga conmigo, se le hace fácil quedarse en su casa, en su palacio, asomarse por la ventana, ver a esta mujer hermosa, sumamente hermosa, ¿sí?, que se estaba bañando, y pues la manda a traer a su casa.
¿verdad? Y la manda a traer a su casa sabiendo, diga conmigo, sabiendo que ella tenía esposo. Porque no es que él no supiera, él había mandado preguntar, oigan, ¿quién es? No, pues es Betsabé, ¿sí? Y es esposa de Urías. Él sabía perfectamente lo que se estaba metiendo, ¿sí? Manda a llamar a Betsabé y se acuesta con ella, ¿sí? Y después Betsabé le hace saber que está embarazada, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que cometió aquí David? ¿Qué hizo David? Apunta el número 1, por favor. Todos pecamos. Yo le pregunto algo, ¿la unción que había recibido David le había sido quitada? ¿El llamado le había sido retirado? No, ¿verdad? Él seguía siendo el rey, él seguía teniendo la unción. Y algo que a mí me impacta, es que en ese tiempo, Antiguo Testamento, en ese tiempo la unción solamente estaba sobre los reyes y sobre los sacerdotes y los profetas. Es decir, no muchas personas podían disfrutar de la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Pero David era uno de los pocos que sí disfrutaba de esa unción y sin embargo pecó. ¿Alguien capta eso o no? Quiere decir que usted y yo y cualquiera de nosotros estamos expuestos a pecar. No importa qué tan espirituales nos sintamos, no importa qué tan ungidos digamos que somos, la realidad es de que cada uno de nosotros estamos expuestos a pecar, a caer en la tentación del pecado. ¿Alguien capta eso? Porque le voy a decir, a veces pensamos, ¿sí?, que soy bien espiritual, leo mucho la palabra, hago esto, hago aquello, yo no estoy expuesto a caer en pecado. Seguramente eso fue lo que pensó David. Por eso se confió y se quedó ahí en su casa. En lugar de salir a la guerra como todos los reyes, acostumbran, él se quedó en su casa. Y muchas veces, le voy a decir, muchas veces caemos en el pecado porque en lugar de estar donde debemos estar, nos tiramos en la hamaca. ¿Alguien capta? Y se nos hace fácil. Y decimos, ¿qué tiene de malo si nomás me estoy robando el cable? ¿Qué tiene de malo si nomás es una mentirilla piadosa? ¿Verdad? Y echamos mentiras. Y todos aquí pecamos. Todos aquí pecamos, aunque algunos se me quedan viendo así como diciendo, Anel, yo no es cierto, ¿verdad? La Biblia misma lo dice en Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Amén. ¿Es así o no es así? Todos pecamos. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Mire, verso 24, ahí mismo, 2 de Samuel 11, verso 22. Ese está padre, por cuanto todos pecaron. Dice, el mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros, y también ha muerto Urías, elitita, siervo de su majestad. Viene Betsabé con David y le avisa que había quedado embarazada, ¿sí? Ahora, ¿eso era un problema para David? Sí, era un problema. Era un problema, ¿por qué? Porque él había fornicado, él había adulterado, y ahora la mujer con la que lo había hecho estaba embarazada, ¿sí? Y él ve que hay un problema, entonces manda a llamar al esposo, bien inteligente David, ¿no? Manda a llamar al esposo y dice, mira, ahora que venga, como viene del frente, pues va a llegar con muchas ganas de ver a su esposa, ¿verdad? Y pues se va a ir a acostar con ella y no hay problema. Resulta que cuando llega este hombre, Urías, en lugar de irse a dormir a su casa, se queda en las puertas del palacio. Oye, ¿por qué? David le pregunta.
No, yo no voy a ir a acostarme con mi esposa mientras mis compañeros, mis hermanos están allá en el frente de batalla. Yo no voy a hacer eso. Y entonces a David se le ocurre otra gran idea, ¿no? Como muchas veces se nos ocurren a nosotros. Lo voy a embriagar. Lo voy a poner bien chachalaco, ¿verdad? Ya que esté bien enfiestado, lo mando a su casa y segurito, ¿no? Pues no, resulta que ni así. Urías se queda otra vez ahí, no entra a dormir con su esposa. Y entonces David dice, ¿qué hago ahora entonces? Y entonces escribe una carta para Joab, que era el encargado del ejército, y le dice, vas a poner a Urías hasta el mero frente de batalla, donde están los trancazos más duros, y cuando esté ahí la plena guerra, ustedes lo van a abandonar, se van a ir para que lo maten. Y le da a Urías la carta. Y Urías va y lleva esa carta con Joab. Joab la lee, se da cuenta, ¿verdad? Y entonces lo ponen al frente. Y aquí lo que estamos viendo es el desenlace. Joab manda un mensajero a decirle a David, básicamente, ya se cumplió lo que tú querías. Tu plan salió a la perfección. Nadie se va a dar cuenta de tu pecado, porque Urías estuvo al frente de batalla, lo mataron, ya te saliste con la tuya. Pero veamos algo. Su pecado, el pecado de David pasó de fornicación y adulterio a asesinato. Apúntele por favor, número 2. Tratar de ocultar el pecado empeora las cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Seguramente sí, alguna vez, ¿no? Que ha cometido algo, ha hecho algo incorrecto, ¿sí? Rompió el jarrón de su mamá o hizo algo, ¿sí? Lo esconde, trata de comprar otro, pero lo compra, no sé, de una manera incorrecta, y al rato ya tiene un problemón ahí. Todo empezó con una mentirita y al rato ya tiene un problemononón. ¿Por qué? Porque trató de ocultar un primer pecado. Y eso le sucedió a David. Ahora no solamente se había convertido en un adúltero, ahora se convertía en un asesino. Fíjese qué tremendo, ¿no? Pero él pensó que se había salido con la suya, ¿no? Al final dice, bueno, pues me traigo a Betsabé a vivir conmigo, ¿no? Que nazca el chamaco y decimos que es 7 mesino. Desde ahí nació eso, ¿no? Nació 6 meses, oye, pero está bien grandote. No, pero tiene 6 meses, ¿no? Okay. Y dice, ya me salí con la mía, a gusto, ¿verdad? Pero dice la palabra, ahí en el capítulo 12, verso 7, capítulo 12, verso 7, dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel, te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te prometí gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, fíjese bien, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada, fíjese bien, por eso la espada jamás, diga conmigo jamás, se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces, fíjese bien, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Apunte el número 3, por favor. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. David pudo haber pensado, me salí con la mía, muerto el perro, se acabaron las pulgas,
¿no? Ya matamos a Urías, nadie me va a reclamar, ¿verdad? Ya hice mía mi esposa Betsabé, todo me salió a pedir de boca. Pero resulta que no es así, porque a final de cuentas él le escondió su pecado a la gente, pero Dios siempre estuvo viéndolo. Y lo que yo quiero que usted sepa hoy, mi hermano, es que le podemos ocultar nuestro pecado a toda la gente, pero nunca le vamos a ocultar nuestro pecado a Dios. Nunca le vamos a poder ocultar nuestros pecados a Dios, porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y Dios manda a este profeta Natán a decirle a David, que ya estaba muy contento, ¿no? Pensando que se había salido con la suya. Oye, fíjate que un hombre pobre tenía una corderita que era como su hija, pero había un hombre rico ahí y que recibe invitados. Y ese hombre rico hace una fiesta, le hace comida a ese invitado y mata a la corderita. Y David se enoja. Dice, ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán, es lo que acabamos de leer, le dice, ese hombre eres tú. Y lo que tú hiciste fue adulterar, fue asesinar. Pero sobre todo lo que hiciste fue rebelarte contra Dios. Rebelarte contra lo que Dios te dijo. Y hay consecuencias, diga conmigo consecuencias. Hay consecuencias. A mí me impacta porque Dios no lo deja pasar. Dios no es que dice, David, el varón con el corazón conforme al mío, el que yo ungí desde que antes de que tuviera 15 años y mataba a los leones y a los osos y mató al Goliat y además se sobrepuso al menosprecio de David. Le voy a dar chance, ¿no? Le voy a dar oportunidad porque es el ungido. No, mi hermano, eso no sucedió. Inmediatamente vino, además de la corrección, el juicio de parte de Dios. Y Dios le dice, la espada no se va a quitar de tu familia. Vas a morir. No había excusa. Ahora le voy a decir, a lo mejor usted y yo podemos decir, bueno, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Ni he engañado a mi esposa, ni he adulterado, ni he fornicado, ¿verdad? A lo mejor igual Dios me la pasa. Pues déjeme le digo algo, mi hermano, pecado es pecado. Pecado es pecado. Y no hay tamaños de pecados. Pecado es pecado. Lo mismo es que usted mienta al de Coppel. Dígale que no estoy. A que usted mate a alguien. Lo mismo es que usted critique a su hermano, que usted juzgue a alguien más, que usted ande esparciendo rumores, que es lo mismo que ande fornicando. ¿Sabe? Mire, la única diferencia entre usted y la persona, voltea a ver a la persona que está ahí a su alrededor, por favor. Así, 360 grados, voltea a verlos a todos. Bueno, déjeme decirle, además de la diferencia, ¿verdad?, de que no están tan guapos como usted. La diferencia, le voy a decir, es que peca diferente que usted, pero también peca. Y su pecado es igual de grave que el de usted. ¿Alguien capta eso o no? Hablamos de David y decimos, David, pecadorzote. Bueno, pero le voy a decir algo. El pecado de David, sí, lo que él cometió, igual si nosotros cometemos pecado, para Dios es lo mismo. Y él se da cuenta. Y vienen consecuencias, mire. Dice la palabra ahí en el capítulo 12, verso 15, en el 2 de Samuel. ¿Sí le di ese punto o no? Sí, ¿verdad? El 3. Ok. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo
que la esposa de Urías le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo y David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después el niño murió. Diga conmigo, el niño murió. Y los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura nos hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Comienza inmediatamente las repercusiones de su pecado. El niño que había concebido con Betsabé muere a los 7 días. Y usted puede pensar, mire, en un momento podemos llegar a pensar: qué crueldad. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué el niño? ¿Qué culpa tenía el niño? Es un inocente. Se hubiera muerto David o Betsabé, ¿no? ¿Por qué el niño? Y yo le digo algo, yo entendí algo cuando estaba viendo esto. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y muchas veces, aunque no nos guste y aunque no nos parezca, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y yo entendí que Dios estaba librando a ese niño de vivir bajo el señalamiento de ser el hijo bastardo de David. David creció así. Y muchas veces no lo entendemos, pero eso es algo muy pesado. Ahora le voy a decir algo, apunte el número, ¿qué? 4. El 3 ya se lo di. Si no lo escribió, I'm sorry. Todo lo que es concebido en pecado muere. ¿Sabe? Yo entendí esto. Muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos cosas, ¿verdad?, que echamos a andar y no funcionan, y no funcionan, y no funcionan. Y al contrario, se van muriendo y se van muriendo y se van muriendo. ¿Y sabe por qué? Me di cuenta de algo. Porque muchas veces esos planes, esos proyectos, esas cosas que emprendemos fueron concebidas en el pecado y no en la voluntad de Dios. Y decimos: ¿por qué? O sea, estoy en el Señor, ¿por qué este negocio no está funcionando? Ok, no está funcionando porque ¿cómo sacaste los permisos para el negocio? Bueno, es que tengo un compadre que por abajito del agua le di. Mi hermano, ¿cómo quieres que eso funcione? ¿Cómo quieres que Dios cuide algo que no fue concebido en su voluntad? Te voy a decir, y apúntalo si quieres, pero nada que sea concebido en el pecado, Dios lo va a cuidar. Y eso pasó con este niño. Fue concebido en una relación de adulterio, en una relación de fornicación. ¿Y qué pasó con él? Se murió. A lo mejor dices: bueno, pues yo tuve un hijo por ahí, no se murió. No, pero seguramente no lo puedes ver. Seguramente ha pasado cosas ahí. Y te voy a decir por qué. Porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Alguien capta eso o no? Ahora, no fue todo la consecuencia. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 10. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 10. Dice: Amnón, y para que usted sepa, Amnón es hijo de David. Y Tamar también es hija de David, pero es de diferente madre. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Amnón y Tamar son hijos de David, solamente de diferente madre. Y dice: Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado, se las llevó a su hermano Amnón a la habitación, pero cuando se le acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo.
Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me humilles, que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo: levántate y vete. Segunda de Samuel capítulo 13 verso 27. ¿Me ayuda Sasha acá, por favor? Dice: pero tanto insistió Absalón. Absalón es otro hijo de David. Pero para colmo, Absalón es hermano de Tamar. Dice: por tanto insistió Absalón que el rey dejó, fíjese bien, el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. ¿Quién violó a Tamar? Amnón. Dice: por su parte le había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montando cada uno su mula, salieron huyendo. Segunda de Samuel capítulo 15 verso 13, ese sí lo tiene usted ahí en su guía. Dice: un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. ¿Quién era Absalón? Hijo de David. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Apunte por favor número 5. Todo lo que se siembra se cosecha. La Biblia dice: no nos engañemos. De Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. La sentencia de Dios sobre David, cuando vino el profeta Natán y le dijo: la espada no se va a quitar de sobre tu familia. ¿Quién se murió primero? El hijo que tuvo con Betsabé. Después, Tamar, su hija, es violada por Amnón, su hijo. Después, Amnón es asesinado por Absalón. Y al final, Absalón se le revela. Mire, su familia, ¿sabe? Se lo voy a decir y espero que no suene muy fuerte. Bueno, sí, espero que suene muy fuerte. La verdad. A veces nos estamos preguntando: ¿por qué se nos levanta tanta lucha en la casa? A veces estamos ya desesperados. ¿Por qué se nos levanta tantas cosas ahí con los hijos, con la esposa, con el esposo? Y Señor, ¿por qué está pasando esto en la familia? ¿Y sabe qué hacemos? Empezamos a buscar culpables. Mugroso diablo, ya vino a meter la cola aquí. Y el diablo así como: ¿yo qué? Y no nos damos cuenta, ¿sabe de qué? De que muchos de los problemas, y apunte eso, muchos de los problemas y de las luchas que tenemos en familia, en la casa, tienen que ver
con cuestiones de pecado nuestras. No busque culpables, amigo. No busque culpables, véase en el espejo. Ahí no era el enemigo atacando a David, no era Saúl ya se había muerto. Eran las consecuencias de su propio pecado. Él le abrió la puerta y atacó a su familia y cosechó lo que sembró. Porque él sembró adulterio, él sembró perversión, y en Tamar cosechó perversión. Él sembró asesinato porque mandó matar a Urías, y cosechó asesinato en su hijo Amnón. Él sembró rebeldía contra Dios porque no guardó la palabra de Dios, y cosechó rebeldía en su hijo Absalón. Le digo algo, muchos de los problemas y las luchas que estamos enfrentando hoy en casa no son otra cosa más que lo que estamos cosechando por nuestros propios pecados. Ahora, esto pudo haber sido peor. Esto pudo haber sido peor para David. Sí, fue muy feo. Y podemos decir, ay, pues qué más le pudo haber pasado a David, ¿no? Su hija violada por su propio hijo, el hijo asesinado por el otro hijo, y después se le levanta el hijo, lo quería matar, le quería quitar el reino, se acuesta con sus concubinas para que todo el mundo lo viera, lo humilla, lo hace correr, pierde su identidad de rey. Mire qué tremendo. Pero David termina perdiendo su identidad, sale corriendo. Y pudo haber sido peor. A veces no dimensionamos eso, pero pudo haber sido peor. ¿Y sabe qué lo salvó? Mire, 2 Samuel 12, volvemos un poquito para atrás, 12 verso 13, dice: he pecado contra el Señor. Reconoció, diga conmigo, reconoció David ante Natán: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, respondió Natán. Número ¿qué? 6. El carácter dócil para la corrección, a la corrección de Dios. Eso lo salvó a David. Usted podrá decir, ¿de qué lo salvó? A Tamar no lo salvó, Amnón no lo salvó, Absalón tampoco. ¿De qué lo salvó? Mi hermano, la sentencia era que la espada estaba sobre su familia y no se iba a quitar. David tenía muchos más hijos y tenía la promesa de parte de Dios de que su reino iba a ser duradero para siempre. Pudo haber perdido eso. A Saúl le costó su pecado y no ser dócil a la corrección de Dios. Le costó. Casi toda su familia murió, ¿sabe? Casi toda su familia, casi toda la familia de Saúl murió. Solo quedó por ahí un nieto, hijo de Jonatán, por la misericordia de Dios y porque David lo había hecho un pacto con Jonatán y lo trajo al palacio y comió con él aquel muchacho Mefiboset, tullido de las piernas porque su nana lo dejó caer cuando estaba huyendo. Ese fue el único. Jonatán y todos se murieron a filo de espada. ¿Sabe el destino que le esperaba a la familia de David por su pecado cometido? Ahora le voy a decir algo. A veces somos confrontados por la palabra de Dios
Y si somos dóciles, si tenemos un carácter dócil como el de David, y somos guiados al arrepentimiento, les digo algo, estamos evitando consecuencias peores que a veces las que estamos viviendo. Oye, a lo mejor usted puede decir, híjole, pues estoy pasando por unas bien duras, porque ahora sé que me equivoqué, porque ahora sé que cometí pecado y la estoy viendo bien dura. Bueno, déjeme decirle, si usted supiera de lo que Dios lo ha librado, si usted supiera de lo que Dios lo ha librado, ¿sabe por qué? Porque en su misericordia Él nos guía al arrepentimiento. Usted puede tener el carácter como el de Saúl, que cuando vino el profeta Samuel a decirle, oye, ¿por qué hiciste esta locura? Si Dios te había dicho, te había dado tal instrucción, ¿por qué tú hiciste? Ay, no, es que no, yo sí hice lo que me dijiste. No, yo no tuve la culpa fueron los soldados. No, es que no, pues la verdad es que no me entiendes. David vino el profeta Natán, y cuando el profeta Natán le dice, sí, fuiste tú eres ese hombre, David no pone excusas. David no dice, pues es que Betsabé también, para qué se anda bañando ahí esas horas. No. El hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla. No, David no puso excusas. David no le echó la culpa al bien más. David inmediatamente, al verse confrontado por la palabra de Dios, reconoce su pecado y se arrepiente, y Dios lo perdona. La pregunta aquí, mi hermano, es: ¿cuál es su tipo de carácter? Déjeme decirle algo, Dios quiere librarlo de sufrir consecuencias peores a las que quizás ya está pasando. ¿Y sabe cuál es la clave? Ser dócil a la corrección de parte de Dios. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? Viene alguien, nuestros padres, viene nuestro líder, nuestro pastor, escuchamos una prédica, nos confronta, nos da con todo y decimos, ay, va a ver mi vieja, ¿para qué le platicó al pastor? Ay, ya no vuelvo a ir a esa iglesia porque, ay, no, hay todos pecados, ya me voy. ¿O es usted como David y puede decir, sí, Señor, me equivoqué? Y ahora entiendo que hay muchas de las luchas que están pasando en mi familia son porque yo le abrí la puerta al diablo a través de mi pecado. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. ¿Sí le dije el número 6 o no? ¿Por qué no cierra sus ojos? Mire, le voy a decir algo. Yo creo, sentido en mi corazón, gran parte de los problemas que hoy vivimos como sociedad, todos los problemas, voy a corregir, todos los problemas que hoy vivimos como sociedad tienen que ver con la descomposición de las familias. Lo crea usted o no lo crea. Los problemas que hoy vivimos de violencia, todos los problemas que hoy vivimos tienen que ver con la descomposición de las familias. Las familias cada vez se convierten más en campos de batalla, luchas. Padres que no quieren volver a su casa
Porque cada vez que vuelven lo que único que encuentran es lucha, guerra. Y dicen, no, mejor me quedo en el trabajo, y allá vivo. Ahí por lo menos nomás me grita el jefe. En la casa hasta el perro me ladra. Hijos que pasan más tiempo en el celular, jugando PUBG o en las redes sociales, que conviviendo con su familia. Mire, tantas cosas. Y genera lucha y lucha y lucha. Y ¿sabe qué? ¿Qué entendí? Que para tener victoria en esa lucha necesitamos arrepentirnos. Y arrepentimiento no es, ay, sí, cierto, Señor, qué mal me he portado. No, arrepentimiento es, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Se lo digo otra vez, necesitamos hacer cambios en nuestras actitudes. Necesitamos tener ese carácter sensible, ese carácter dócil a la instrucción de Dios y que nos guíe al arrepentimiento.